días a toda la familia Ictus. Dios los bendiga de manera maravillosa en este día. Que nuestra escritura del Señor sea que va adelante ustedes, que sea su retaguardia, que se les guarde en todo lugar y en todo tiempo. Y que sobre todo en este tiempo con su Espíritu Santo se va a cada uno de nosotros y nos ayude para formar cada uno de nosotros el carácter de Cristo, que podamos ser llevados al taller de ese Maestro maravilloso para ser tallados, para ser esculpidos conforme a su voluntad. Todo el tiempo para orar al Señor, para decirle que necesitamos de Él. Necesitamos que sea grande en nuestra vida, que recibe esta palabra en este día, Señor. Dice la Escritura, Señor, que tu palabra no regrese vacía, sino que cumple propósito para la y el silencio vale más que 1000 palabras sin sentido, y una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo. ¿De qué sirve mi cantar? Continuamos en nuestro estudio sobre el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5, y quiero hablar acerca de estos últimos versículos en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Y en el versículo 33 nos está hablando acerca de los juramentos, y va del 33 al 37. Y el Señor dice que escucharon, dice, la ley de Moisés dice: no quebrantarás los juramentos que hagas ante Dios. Pero yo digo, dice el Señor, dice, nunca jures, nunca jures. No jures por el cielo, porque es el estrado de Dios. No jures por la tierra, porque es donde Él coloca sus pies. No jures por Jerusalén, porque es la ciudad santa de Dios. Dice, ni siquiera por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Aunque en nuestros tiempos eso, de pronto alguien diría, eso ha perdido valor, porque para eso están los tintes. Pero de una forma natural es imposible que tú cambies el color de tu cabello. Entonces el Señor me está llamando aquí, sobre todo, a no estar usando el nombre del Señor de una manera deportiva, a no estar colocando al Señor como testigo de las cosas que nosotros hacemos, dejamos de hacer o prometemos hacer. Y me gusta la Biblia al día cuando dice al final, en el versículo número 37, dice, por lo tanto, di siempre sí o no, y nada más. Dice, si alguien trata de reforzar su palabra con un juramento, es porque hay algo en él que se presta a dudar.
Cuando alguien quiere afirmar, cuando alguien quiere garantizar que va a hacer o va a dejar de hacer algo y coloca a Dios como testigo, dice la escritura, hay algo dudoso, hay algo que se presta a duda. Tener que echar mano al nombre de Dios o a la persona de Dios como testigo para garantizar que va a hacer o a dejar de hacer algo. Dice, ahí hay algo dudoso, sino que dice la escritura que nuestra palabra como cristianos, nuestra palabra como hijos de Dios debe tener valor. Nuestra palabra como hijos de Dios debe ser veraz, que cuando decimos sí es sí y cuando decimos no es no. Dice, no hay que usar absolutamente algo más. Y esto está muy ligado a lo que hemos visto hasta ahora respecto a lo que es la fidelidad en el matrimonio, a lo que es el control, el rechazo más bien a la lujuria, porque cuando nosotros vamos al altar a recibir esa bendición de parte de Dios en el matrimonio, estamos haciendo un pacto y estamos prometiendo delante del Señor que ese pacto lo vamos a cumplir. Y es lo que el Señor nos está diciendo. Debemos ser fieles a los pactos que nosotros hacemos y debemos ser fieles a las palabras que nosotros expresamos. Entonces dice, pero yo digo, no paguen mal. Ya viene el versículo 39, aquí termina la parte de lo que son los juramentos. Y en el versículo 38 dice, la ley de Moisés dice, ojo por ojo y diente por diente. La versión del lenguaje actual dice, otra de las enseñanzas de Moisés fue esta. Si alguien le saca un ojo a otro, también a él se le sacará un ojo. Y si le rompe un diente, también a él se le romperá otro. Y es lo que se conoce como la ley del talión, pero esto no es algo que alimente la revancha, no es algo que alimente la venganza, sino que el Señor lo colocó para establecer un límite en el momento de ajustar cuentas, en el momento de ejercer o decretar un juicio. Entonces dice el Señor que la reparación debe ser exactamente en la misma proporción al daño. Si es un ojo, entonces se debe recompensar con un ojo. Si es un diente, se debe recompensar con un diente. Que jamás el castigo debe superar el mal, que jamás el castigo debe superar el daño que se le hizo a alguien. Entonces, en ese sentido, los judíos habían exagerado y ellos colocaban castigos que superaban el daño o que superaban el agravio que una persona había sufrido. Y sigue diciendo allí, pero yo les digo, dice el Señor, no paguen mal por mal. Si te abofetean una mejilla, presenta la otra. Si te llevan a juicio y te quitan la camisa, dales también el saco. Si te obligan a llevar una carga 1 kilómetro, llévala 2 kilómetros. Dale al que te pida y no le dé la espalda al que te pide prestado. Hay un dicho que dice, ama a tu amigo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, oren por los que los persiguen. De esta forma estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, porque Él da luz, la luz del sol a los malos y a los buenos, y envía la lluvia al justo y al injusto. Si amas solo a los que te aman, ¿qué de extraordinario haces? Aún el ser más bajo hace lo mismo. Aún la persona más baja, y él lo compara con los publicanos que eran odiados a morir por los judíos, dicen, aún ellos hacen exactamente lo mismo. Si solo eres amigo de tus amigos, ¿qué tienes de diferente a los demás? Aún los paganos hacen eso. Trata de ser perfecto como tu Padre que está en los cielos es perfecto. Trata de actuar de manera justa y misericordiosa como tu Padre que está en los cielos es justo y misericordioso. Aquí lo que el Señor nos está enseñando es que debemos evitar ir al pleito, debemos evitar ir a la contienda, debemos evitar ir a la pelea, debemos evitar tener choques, tener peleas y disgustos, principalmente en nuestro círculo más íntimo y con nuestros hermanos y con el resto del prójimo. Por aquí el Señor nos habla primero y dice, si tú amas a los que te aman, si tú amas a tus hermanos, ¿qué más tiene eso? La gracia está en amar a aquellos que en algún momento nos hacen algún tipo de mal. Y para eso quiero que vayamos, por favor,
a lo que nos dice Primera a Pedro capítulo 2. Primera a Pedro capítulo 2. Dice, respeten, versículo 17, respeten a todos y amen a sus hermanos en Cristo, teman a Dios y respeten al Rey. El Señor demanda respeto para aquellas personas que están en puestos de privilegio, pero también dice que debemos amar y respetar al resto de nuestros hermanos, que debemos temer a Dios, obedecer de una manera reverencial a Dios, pero que debemos respetar al Rey, hablando de los gobernantes, hablando de aquellos que están en eminencia. Y sigue diciendo allí en la Nueva Traducción Viviente, según Primera de Pedro capítulo 2, versículo 18, ustedes los que son esclavos, en este caso los que son empleados, dice, ustedes los que son esclavos deben aceptar la autoridad de sus amos con todo respeto. Si tú estás trabajando para alguien, si tú eres empleado de alguien, dice aquí la escritura, debes obedecerlos y debes tener todo respeto para con esas personas. Sigue diciendo allí, hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino si también son crueles. Ahí el Señor nos está hablando y nos está diciendo que no importa cuál sea el carácter del otro, no importa cuál sea el carácter de un jefe inmediato, no importa cuál sea el carácter de un patrón, no es excusa el mal carácter, no es excusa incluso la injusticia de alguien para que nosotros podamos rebelarnos ante a una autoridad. Y si eres empleado de alguien, dice aquí la escritura, hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, no solo si te pagan las horas extras, ¿no? Dice, sino también si son crueles, también si son crueles. Pues Dios se complace en ustedes cuando hacen lo que saben que es correcto y sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es lo que nos está hablando relacionado con el sermón del monte en el trato con nuestros semejantes. Entonces fíjate que allí dice el Señor, no importa si es un jefe un poco tirano, respeta y obedece siempre y cuando lo que te ordenen no vaya a hacer daño a otra persona o te vaya a lastimar emocional, espiritualmente, te vaya a afectar, te vaya a dañar, te vaya a lastimar físicamente. Entonces sigue diciendo aquí la escritura, es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. ¿Qué gracia hay en que a uno lo golpeen, que a uno lo disciplinen si uno ha hecho algo malo? Pero si sufren por hacer el bien, ahí es donde está la diferencia. Y lo soportan con paciencia, Dios se agrada de ustedes. Hay una diferencia en ser maltratados porque hemos hecho algo incorrecto, hemos hecho algo malo, hemos hecho algo que ofende a Dios y ofende a nuestro prójimo. Y otra cosa es cuando sufrimos de una manera injusta. Dice, cuando ustedes sufren de una manera injusta y sufren con paciencia, Dios se agrada de ustedes. El versículo 21 allí en Primera de Pedro capítulo 2 dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir. Tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Que haya menos de nosotros y más de Jesús. A eso apunta el Sermón del Monte. A poder derribar nuestro yo, nuestra egolatría, nuestro egocentrismo. A dejar de pensar que todo gira alrededor nuestro. A dejar de pensar que todo el mundo nos debe. Que el mundo está en deuda con nosotros. Y empezar a pensar como el Señor Jesucristo pensó. ¿Y cómo pensó Él? Dice, Él, el Señor Jesús, nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondía cuando lo insultaban ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Cuando el Señor estuvo en la cruz de Calvario, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando Pedro le bajó la oreja a Malco, que iba a apresar al Señor Jesús junto con esa turba, el Señor se agachó, tomó la oreja y sanó y restauró a Malco, sabiendo que él venía a apresarlo. Es un buen ejemplo que el Señor nos deja. Por eso necesitamos que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Él no amenazaba con vengarse.
Dice, dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Si hay alguien que de pronto te está lastimando, si hay alguien que te ha ofendido, que te ha hecho daño, entrega eso en las manos del Señor. No con la esperanza de que un día Dios va a hacer justicia y va a hacerle daño a esas personas, no, entrega eso en las manos del Señor. Despójate de eso. Y sabes que vas a recibir esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y eso feo de pronto que sentías en tu corazón cuando siquiera escuchabas mencionar el nombre de esa persona, se va a quitar porque la paz de Dios estará ministrando tu vida y Él te va a sanar. Mira lo que sigue diciendo aquí. Él mismo cargó nuestros pecados sobre su cuerpo en la cruz para que nosotros podamos estar muertos al pecado y vivir para lo que es recto. Por sus heridas somos sanados. El Señor Jesucristo fue tratado de una manera muy injusta. El Señor Jesús fue rechazado, fue calumniado, fue abofeteado, fue desfigurado, fue tratado con toda la injusticia que tú te puedes imaginar. Pero lo que el Señor dijo en la cruz fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es el ejemplo que debemos seguir de Jesús. Dice, antes nos habla a nosotros, eran como ovejas que andaban descarriadas, pero ahora han vuelto a su pastor, al guardián de sus almas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude para poder actuar como Jesús de Nazaret, para poder olvidar toda venganza, toda revancha, todo desquite. Que el Señor nos ayude para sufrir haciendo lo que es justo y lo que es correcto, y no recibir una retribución adecuada por el mal que hacemos, sino que podamos vivir y ser un ejemplo de lo que es ser un hijo de Dios, de lo que es ser un cristiano. Así seremos imitadores del Señor y seremos imitadores de Dios nuestro Padre. Te invito a que descargues tu alma, a que descargues tu corazón y que reciba la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Confía en el Señor, haz el bien y Dios levantará tu cabeza, exhibirá tu justicia como el mediodía, aún en medio de la oscuridad. Te bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret y que esa paz de Dios sea ministrando a todo tu ser en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te bendecimos, Señor, te exaltamos y te glorificamos. Tú eres maravilloso, Señor. Pedimos que tú seas dándonos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Esa paz que solo conocen y solo tenemos los hijos de Dios. Te invito a que traigas a mente, a memoria, esas personas que te han agraviado últimamente, esas que aún recordar su nombre en ese momento te causa dolor, y que las bendigas, que le pidas al Señor que obre de una manera especial en esas vidas. No que se humillen y reconozcan que tú tienes la razón, sino que, como dice la Escritura, que podamos bendecir a aquellos que nos han hecho mal. Que hoy bendigas a cada una de esas personas y que esa hermandad en Cristo no sea fracturada si ha sido alguien de la familia en Cristo Jesús, no sea fracturada por situaciones que realmente no sirven, no edifican, no ayudan. Pero si tú y yo renunciamos a cualquier revancha y colocamos eso a los pies de Jesús, el Señor nuestro Dios exhibirá nuestra justicia como el mediodía. Padre, te exaltamos y te glorificamos. Te bendecimos, Señor. Y ayúdanos cada día, Señor, para que haya más de ti y menos de nosotros mismos, para poder ser imitadores de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Y amén. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Feliz día.